Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estamos en la tercera clase de la escuelita. Hoy lo que vamos a ver es el artículo 2060, como bien está en el programa. La clase que viene vamos a hablar de la ley 941 y la última clase vamos a hablar de rendición de cuentas. Y después vamos a dar una clasecita más de un tema interesante que después lo va a explicar Muñoz en el momento que se conecte, porque ahora tuvo que ir a hacer está con otros, dando otros ingresos. También le queremos recordar que ya me avisaron de Acuda que el día 15 de octubre vamos a estar dando una charla especial en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Martín García 464. Para los que sacan el registro de administradores saben que es el ex edificio de Cruz Malta. Vamos a estar ahí de las 10 de la mañana hasta las 11, 11 y media de la mañana exponiendo todo lo que es la propiedad horizontal y todo lo que es la parte de consumo. Así que bueno, más que nada les quería comentar eso, así que avanzamos. Bien, como nosotros sabemos que el artículo 2060, todos los que estuvieron alguna vez en una consulta nuestra o los que estuvieron en los colegios, siempre hablamos del tema de si queda o no queda bien aprobada esa acta de asamblea, esa resolución que tenemos que dar en una asamblea. Muchas veces nosotros decimos no, porque esto se aprobó, éramos 3 personas y bueno, ya está, se aprobó y a otra cosa. No, eso está mal, no es que se aprobó y otra cosa. Es lo mismo que el tema de rendiciones de cuentas, cuando ustedes agarran y dicen el tema de la rendición de cuentas, y bueno, la aprobaron 4 personas porque vinieron y lo hicieron, ¿y cuántos éramos? Éramos 60, pero bajaron 5 personas, amigos del administrador, y lo aprobaron. Bueno, eso está mal, no está aprobado con una resolución como dice el Código Civil y Comercial, ¿no? Es una decisión de una asamblea de 4 propietarios que nos hacen creer que ya estaría resuelto de esa manera. Y no, eso lo podemos llevar a la justicia por el tema de rendición de cuentas. También el artículo 2060 es interesante, ahora lo vamos a ir desarrollando, pero también es interesante porque tenemos el tema de las nulidades de pedido de nulidad de asamblea. En el tema de pedido de nulidad de asamblea a veces es fácil y a veces es complejo, por eso hay que tener cuidado cuando les dicen hay que hacer nulidad de asamblea. Por lo general es muy difícil que nosotros incitemos o queramos llevar a un estado de nulidad de asamblea, porque hay que ver el costo y el beneficio de qué es y por qué se podría llevar. Se puede llevar a nulidad de asambleas siempre se puede llevar a nulidad de asambleas, pero ¿qué pasa? El tema de la nulidad de asamblea tenemos que tener en cuenta que lleva un proceso y no es solamente una carta documento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna? Bien. También vamos a ver el tema de las mayorías. ¿Para qué? Para ver qué diferencia tenemos en las distintas mayorías entre una asamblea y lo que ustedes creen que es cómo se resolvería el tema. Ahí le estamos dando el ingreso a Fabio, que seguramente estaba en el móvil trabajando, así que le damos la bienvenida a Fabio. A ver, un segundito que quiero... Ahí está. Bien. Bien, como dijimos, vamos a hablar del artículo 2060, pero nosotros tenemos una grilla, ¿no? Que el que hace los cursos con nosotros le estamos dando a los alumnos, casualmente en los grupos de administración de los colegios, esta semana le pasé esta grilla y todavía no la vieron. Así que la vamos a ver hoy, acá entre todos, los consultantes y los alumnos, que dice, por ejemplo, el tema de desafectación de la propiedad horizontal tiene que ser a través del artículo 2044 y debe ser hecha unánimemente la desafectación de la propiedad horizontal. Bien, puede ser por una división del lote, por un daño, por
por un montón de problemas que puedan llegar a tener estructurales el consorcio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos esa opción de desafectarlo a la propiedad horizontal, pero se debe ser unánime. Por reforma del reglamento en contenidos sustanciales, por ejemplo, el destino de partes comunes o privativas, ese también se debe hacer por el artículo 2038. También necesitamos unanimidad para eso. Como podrán ver que tenemos distintas partes de mayoría, no son muchas, pero tenemos distintas partes y después el artículo 2060 es el que nos va a terminar de cerrar todo. Por innovación en partes comunes de usos selectivos con eventual compromiso estructural, por ejemplo, construcción de cocheras, subsuelo, extensión de salones, en azoteas, eso va con el artículo 2042, que son el tema de innovación. Ese artículo también le va a exigir que haya un informe técnico con permisos y demás, pero para hacer eso se necesita la conformidad de todos, siempre y cuando se toquen partes estructurales, ¿no? Innovación en partes comunes de uso privativo, aún sin compromiso estructural, por ejemplo, el cerramiento, patios, balcones, también es a través del artículo 2042, 2052, perdón. Como podemos ver acá, tenemos un montón de cuestiones que es la cotidianidad de lo que vemos siempre en los consorcios. Ahora, se hace bien, se hace mal y por lo general no se hace bien, y eso es lo que trae a nosotros un problema que después en las decisiones que vamos tomando a medida que va pasando el día a día en los consorcios. Después tenemos suspensión o modificación temporal o definitiva de conformidad del servicio originado, por ejemplo, la alunación, apertura de portero eléctrico, uso de calderas centrales. Eso se debe hacer conformidad de quien lo usa, es decir, conformidad expresa, dice el artículo 2061. Quiere decir que si yo no quiero esto, tendría que estar, por ejemplo, vieron que antes se abría el portero eléctrico desde arriba y ahora tenemos que bajar con la llave a abrirlo. Bueno, eso tenemos que dar nuestro consentimiento, porque nosotros cuando compramos la unidad funcional y el edificio ya venía con eso. Entonces eso se debe dar a través de un consentimiento expreso de la persona. ¿Se puede reclamar? Y sí, todo se puede reclamar, como por ejemplo que nos saquen el tema de la caldera. También podremos reclamar ese tema. Reforma de reglamento en contenido superficial, por ejemplo, interés por morosidad, moras, multas, por convivencias. Eso se hace con los 2/3 de la total de las unidades. Acá lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la totalidad de las unidades, que no estamos hablando de porcentual, sino, por ejemplo, si son 12 unidades funcionales, 8 son los que tenemos que votar para esto o llegar a través del 2060 para llegar a esto, ¿no? Es decir, tenemos que después buscarle la votación de todos los ausentes que hay. Autoconvocatoria de titulares solo con la citación, porque el día del acto basta con que acusen solo para dos para formar la asamblea. Muchas veces ahí en el artículo 2059, con los dos tercios, este, ¿No? tengo un retorno, Ale, fíjate por favor, gracias. Con los 2/3 de los propietarios, le doy la bienvenida a Alejandro, que como le dije estaba dando el ingreso a las demás gentes, así que buen día Alejandro, ¿cómo te va? Él es el que va contestando los chats. Y antes de seguir Alejandro, comentarnos un poquito la última clase que vamos a dar después de la escuelita como una clase especial, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, como dijo Diego, estoy con casi siempre todas las sesiones de la escuelita, estoy en el chat contestando, ¿sí? Y vamos a dar, en esta oportunidad, lo hablamos con Dieguito, vamos a dar el sábado 11 una edición de la escuelita que es para prácticas judiciales, ¿sí? O sea, qué es lo que pasa en la práctica con todo lo que estamos, todo el contenido teórico de la escuelita, ¿sí? Cómo proceder, qué es lo que ocurre, cómo reacciona el órgano judicial, qué es lo que pueden hacer ustedes, si pueden contestar una carta de documento, hablando a título de administradores, ¿no?
Si no pueden contestar, cuáles son las complejidades de la causa. Por ejemplo, Diego, yo lo escuché que estaba diciendo algo sobre la nulidad de asamblea, digamos, hablar de los plazos, hablar de las formas, hablar de las pruebas. Bueno, esa sería la idea, así que están todos más que invitados el sábado 11, creo que la vamos a hacer a la misma hora, o sea, a las 10 de la mañana. Gracias. Perfecto, Ale. Continuamos con esto, así que Alejandro va a ir contestando en el chat, porque si no se nos acoplaba un poquito ahí, nos estaban retando recién, Ale. Bien, innovación, perdón, que teníamos, estábamos hablando del artículo 2059, la autoconvocatoria, que la autoconvocatoria se le pide con los 2 tercios de los propietarios, lo cual es la convocatoria la van a tener que firmar esos 2 tercios y comunicarle al resto que no está comunicado, ¿no? Obviamente ese tercio tenemos que comunicarle por los medios habituales y normales que diga el reglamento, por los que todos se comunican para convocar a la asamblea, ya sea pegados, en ascensores, hall, bajo de la puerta, recepción, con firma de recepción. Bueno, con eso tenemos los 2 tercios después, pero en la asamblea solamente con que hayan 2 personas, la asamblea es válida. Se puede tomar resoluciones y después tenemos que notificarla con el 2060, pero la convocatoria es válida cuando se convoca y se da con los 2 tercios. Eso después lo veremos en el tema de rendición de cuentas y un poquito de asamblea que también veremos ahí. Reconstrucción del edificio en ruinas sin obligar a los disidentes a aportar, pero quedando obligados a transmitir sus unidades. Eso va a través del artículo 2055, se toma con más de la mitad de las unidades funcionales. Por ejemplo, si tenemos el problema del derrumbe, tenemos problemas de daños estructurales muy drásticos, como por ejemplo hemos tenido consultas acá en un consorcio en Hipólito Yrigoyen, que la verdad que ese edificio tendría que estar ya en estas circunstancias. Innovación de partes comunes de uso colectivo sin compromiso estructural, por ejemplo, la renovación del hall, modernización de ascensores, implementaciones de piscina, todo lo que sean estas innovaciones de partes comunes, eso se hace a través del artículo 2051 con la mitad más una de las unidades funcionales. Resolución en audiencia por la Asamblea Judicial, no importa el contenido del temario, se hace por el artículo 2063 con la firma de los presentes. Y todas las demás serán a través del artículo 2060, ya sean por remoción del administrador, expensas extraordinarias, entidades bancarias, para la cuenta corriente, para despidos, para empleados, para proveedores, para el tema de si, no sé, resolvemos darle horas extras al encargado o no, bueno, o el orden del día, o alguna implementación, todo eso se hacen con doble mayoría, que ahora la vamos a empezar a ver y le vamos a dar un grafiquito para que se entienda que esa es la resolución como se debería de hacer, ¿no? Que es con la mitad más una de las unidades funcionales y que esa mitad más una de esa unidad funcional sumen más del 50%. Ahí se tendría una, ¿cómo se llama? Una mayoría instantánea. Y eso lo vamos a hablar pura y exclusivamente hoy, a eso veníamos hoy, el artículo 2060, mayoría absoluta. Lo vamos a encontrar dentro del Código Civil. Esto es lo que estamos hablando hasta ahora y la clase de hoy es a nivel nacional, no es a nivel local. Con esto que les quiero decir que va tanto sea para la costa, para provincia, para capital federal, para Santiago del Estero, para cualquier parte de la Argentina, esto es lo que se debe de aplicar por el Código Civil. La regla general que dice, las decisiones de la Asamblea se adoptan por mayoría absoluta. Se computa con la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales. Se exige la doble mayoría numérico de unidades y partes proporcionales indivisa con la relación del conjunto. Con esto, ¿qué tenemos que hacer? Ya se perdió el tema ese de que somos tres, ganamos, o porque no, yo tengo el local y tengo el 20% y ustedes no llegan al 10%, entonces lo que hacemos es directamente resuelve el local. Eso es lo que pasaba antes, a través de la modificación de agosto del 2015 del Código Civil y Comercial,
tenemos por suerte esta regla general, este artículo del 2060, que también tenemos que saber utilizarlo, porque por más que el artículo esté puesto acá, como los otros artículos de las mayorías, el 2052, el 2063, el 2059, si no lo sabemos utilizar, sabemos que están ahí, pero si no lo sabemos implementar, es como si dejáramos pasar el tren y no nos subimos. ¿Por qué? Porque es en el mismo momento de la asamblea es donde nosotros tenemos que exigir. Y acá tenemos un ejemplo de 12 unidades funcionales. Si son 5 unidades funcionales y suman más del 50%, tenemos el 52%, no sería una resolución instantánea. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener por lo menos 2 unidades funcionales más, la mitad más 1, es decir, serían 7 unidades. Vamos al otro ejemplo. Si tenemos 7 unidades en este ejemplo y tenemos menos del 50,01% del porcentual, tampoco nos serviría. ¿Por qué? Porque no llegamos al doble cómputo. Pero sí, si tenemos 7 unidades funcionales y que sumen el 50,01%, ahí sí estaríamos aptos para esto y ahí sí ya tendríamos una resolución instantánea. ¿Le tenemos que notificar a los demás propietarios para que voten? No. Lo que sí, quizás, si ustedes deciden, porque esto también es una cuestión que a veces lo hablamos cuando vienen los consultantes o en los colegios, en ningún lado dice que tenemos que dar el acta de asamblea o que el administrador les tiene que dar el acta de asamblea al día siguiente. Lo que dice en la ley local, el artículo 9, inciso J, dice que el administrador debe de convocar a la asamblea y entregar la asamblea anterior. Quiere decir que el administrador, si quiere, puede esperar todo un año, si es que la hace anual, todo un año para darle la asamblea. Excepto que el propietario pida el acceso a la información por el artículo 9, inciso F de la ley 941, acceso a la información, lo cual tiene 5 días hábiles para la entrega. Eso lo vamos a ver la clase que viene, pero lo que les quería comentar es esto. Cuando tenemos ya esta resolución instantánea, no necesitamos más para actuar. El administrador tiene que aprobar un presupuesto, listo, tenemos 7 unidades más 50,05, ya mañana empezamos. No necesitamos comunicarle a los demás, como ahora vamos a ver, que se deben comunicar a los demás. En las otras dos opciones sí tenemos que comunicarle a los demás para que voten. Las propuestas de los presentes. La mayoría de los presentes pueden proponer las decisiones, que deben comunicarse por medios fehacientes a los propietarios ausentes. Se consideran aprobadas a los 15 días de la notificación, excepto que si los ausentes se oponen antes por igual medio con mayoría suficiente. Y lo vamos a analizar. La mayoría de los presentes pueden proponer las decisiones. Estas decisiones es la votación que nosotros tuvimos en la asamblea, que dijimos, bueno, queremos votar por este presupuesto, pero que este presupuesto tenga el doble de mano de obra, no sé, que se sume algo más. Bueno, tenemos que, o que este presupuesto sea de color azul, bien, la pintura. Tenemos que darle esa propuesta si no tenemos una decisión unánime, perdón, unánime no, una mayoría absoluta, es decir, para que esa decisión ya quede aprobada, tenemos que notificarla a los demás. ¿Y de qué forma? Bueno, la normativa esta de este artículo 2060 dice deben comunicarse por medios fehacientes a los propietarios ausentes. ¿Entendemos que es costoso? Sí. Entendemos que podría ser una carta colacionada, podría llegar a ser algo que le demos y que nos firman, sí. También hay una parte de la ley 941 que dice que la Asamblea puede determinar cuál será el medio de comunicación, ¿no? A los propietarios. Bueno, también acá en la Asamblea podemos decidir que por problemas de costo, porque imagínense que si son 60 que hay que notificar, o en un consorcio como en la calle Mateo, que son 1000, o casi 1000 unidades funcionales, imagínense si tenemos que mandar una carta documento a la mitad.
obviamente que no bajan la mitad, bajan 100. Pero imagínense que si tenemos que mandar cartas, documentos a la mitad, sería una cuestión económica muy importante, más allá que después digan, bueno, se lo ponemos al propietario porque se lo estamos notificando al propietario. Podemos ya tener un problema que te digan, no, pero a mí no me corresponde ese gasto. Después el propietario tiene que volver a contestar por el mismo medio al cual fue notificado. Entonces podemos llegar a un acuerdo en la asamblea y decir, bueno, tomamos el método de bajo la puerta, bajo recepción, bajo alguna forma que decida la asamblea. Se consideran aprobadas a los 15 días notificados, excepto que si los ausentes se oponen ante por igual medio con mayoría suficiente. Se le notifican, tienen 15 días, pero 15 días del último que tenga que votar. Es decir, si a una parte le notificamos el 1 de octubre y a la otra parte le notificamos el 10 de octubre porque nos fuimos de vacaciones o porque nos enfermamos o por lo que sea, es un problema porque tenemos que esperar que esos también voten. Ahora bien, ¿qué se tendría que hacer para que esto funcione? Y depende de qué sería el orden del día, de cuál sería el orden del día. ¿Por qué? Porque si en el orden del día a vos te dicen que es para la remoción del administrador, obviamente que tenemos que designar a un propietario, a un consejero o a alguien que notifique a los ausentes de determinada forma y que se diga, bueno, si lo vas a notificar mañana, por mail, por nota, por carta de documento, lo que sea, volvemos a poner una fecha para juntarnos tal día para hacer el recuento de votos. Obviamente que si es para remover al administrador o para hacerle una auditoría a un administrador, obviamente que no creo que el administrador lo saque inmediatamente. Entonces le sacamos esa responsabilidad y ese peso al administrador y lo ponemos en cabeza nuestra. ¿Por qué? Porque los interesados somos nosotros en saber qué es y cómo es. Y bueno, y los ausentes van a tener que votar y van a tener que decidir qué es lo que quieren hacer. El que se calla se le suma el voto a la resolución de la Asamblea. Pero ¿cómo se debe notificar? Se debe notificar claramente el día de la fecha en la asamblea tal, en el punto del orden del día tal, se votó por tal cosa, con tantos votos a favor, tantos votos en contra. Solicitamos que conforme al artículo 2060, dentro de los 15 días de ser notificada, exponga su propuesta, caso contrario se tomará como voto positivo. Bien, hasta ahí tenemos el tema de las mayorías para poder resolver alguno de los temas. Y después tenemos la acción judicial de nulidad. Dentro del artículo 2060, en el último párrafo, hablamos de la acción judicial de nulidad. A ver, ¿y qué dice? El párrafo. Dice, el derecho de promover la acción de nulidad de la Asamblea caduca a los 30 días. El plazo se cuenta desde la fecha de la Asamblea. Y ahí es donde es lo importante de esto por si quieren pedir la nulidad de la Asamblea. ¿Por qué? Porque la nulidad de la Asamblea cuenta desde el momento que se hace la Asamblea, no desde el momento que se le notifica al propietario que hubo una Asamblea. Por eso estaba diciendo antes que el administrador en ningún lado le dice que tiene que, excepto que lo diga el reglamento de copropiedad, pero no hay ninguna ley nacional, sí local, que diga que tenga que entregar el acta de la asamblea. Por eso en el acta de la asamblea, lo que nosotros insistimos, o por lo menos yo, es el tema del pedido de acceso a la información. Se terminó la asamblea, primero que las asambleas, a todos los que vienen a las oficinas o a los alumnos, siempre le digo, sáquenle una foto cuando terminan por varios motivos. Una, para poder pasárselos a los ausentes y otra, para que no haya ninguna mala interpretación de que esto estaba escrito, que no estaba escrito. Entonces quedó la foto. Bien, ahí directamente ustedes pueden pedir la nulidad de asamblea. ¿Cómo se pide? Bueno, primero con una carta de documento del administrador solicitando que llame a asamblea por la nulidad de la asamblea. ¿Querías decir algo, Alejandro? No, ¿no? Ah, listo. Por la nulidad de la asamblea.
y ¿cómo es que se llama? Entonces tenemos los 30 días para pedirla. Ahora, si esperamos que el administrador nos mande una notificación a nosotros a los 20 días, no tenemos. Entonces mandamos una carta de documento, ¿por qué? Porque estuvo mal convocada, porque se tomaron decisiones, en el orden del día no estaba, se aprobaron cosas que no estaban en el orden del día. Entonces todo eso puede dar el tema de, por ejemplo, el artículo 2061, que necesita, más allá de lo que quieran hacer con el 2060, se necesita una conformidad, 2061, perdón, se necesita una conformidad expresa del titular para sacar un servicio, ya sea, como dijimos ahí, portero eléctrico, el tema de la, el tema de la, ¿cómo se llama? De la caldera, por ejemplo, entonces necesitamos la conformidad expresa. Bueno, ahí mandamos la carta de documento, no nos da bolilla y antes de los 30 días ya tenemos que contratar un abogado para pedir una mediación prejudicial. Ahí cortamos los plazos, ¿no? En la mediación prejudicial, cuando entramos en la mediación prejudicial, se cortan esos plazos jurídicos que tenemos 30 días, este, tenemos 30 días para pedir la nulidad de asamblea. Y después ahí de la mediación prejudicial, si el administrador no vuelve a llamar a asamblea, podemos llevarlo a un juicio de nulidad de asamblea. Acá hay que tener mucho cuidado con los juicios de nulidad de asamblea porque tiene que ser algo que sea sustancialmente, que afecte la parte económica, algo que sea grave, porque si no lleva tiempo y los jueces muchas veces por una nulidad de asamblea, porque a mí no me notificaron, quizás no le dan la importancia que tiene para la persona que lo notificó. Ahora, si es una cuestión de que es meramente económica, sustancial, por el problema del consorcio, de que tenemos que hacer, no sé, impermeabilización del sótano porque se llena de agua y la parte estructural puede caer derrumbe, bueno, y quieren no hacerlo y quieren hacer la fachada, por ejemplo, bueno, ahí es donde se podría pedir la asamblea judicial, pero tiene que ser algo que sea realmente perjudicial. Bien, acá le dejamos de vuelta el mail, el tema del teléfono, el tema de las redes sociales, por si nos quieren pedir esto, recordemos que va a estar la presentación, va a estar en el tema de las redes sociales. Volvemos y vamos a las preguntas. ¿Alguno tiene alguna consulta que quiera hacer? Hola, yo tengo una pregunta. Nos dijeron en una clase que si, por ejemplo, el ejemplo que diste recién, ¿no? Hay que hacer algo urgente y los vecinos priorizan otra cosa, ¿no? Que es menos urgente. Que lo que tendríamos que hacer nosotros es renunciar ahí. O sea, ¿estoy hablando de lo mismo o no? O sea, ¿hay que pedir eso que decís vos, asamblea judicial? Carolina, de vuelta porque no se entendió la pregunta. A ver. Nos dijeron en una clase que si los vecinos votan en contra de un proyecto que hay que hacer urgente, como el ejemplo que diste recién, y los vecinos votan en contra porque quieren pintar la fachada, ¿no? Que lo que tenemos que hacer en ese caso es renunciar. Me la juego. ¿Fue en mi clase? Fue, claro, pero no vos. Por eso, ¿no fue en mi clase? No. Está bien. No, es, bueno, sí, la parte contable se metió en la parte jurídica, en otro. Pero el tema es, no, vos no tenés que renunciar, vos lo tenés que explicarle a la gente. El renunciar es perder dinero, perder prestigio, perder el respeto, excepto que sea muy, muy evidente, pero vos cuando le explicás a la gente y tenés el conocimiento de que está determinado artículo, que hay determinadas normativas, que hay disposiciones que están poniendo en riesgo su patrimonio, debe quedar bien en claro en la asamblea. Después de todo eso, cuando la gente lo entiende, vas a ir para adelante. Ahora, si la gente no lo entiende
porque pone en riesgo la vida de los demás, vos no vas a correr el riesgo porque lo está decidiendo la gente por una asamblea. Después de ahí, si vos querés renunciar, sí, pero eso de renunciar, si es que no me aprueban esto, primero que no sos una persona que tiene que dar una dictadura en si no lo hacen esto me voy. No, no, porque eso, para eso, por lo menos yo, en la parte que me toca educarte jurídica en el colegio, nunca te voy a decir eso, siempre que digo se resuelve en la asamblea. ¿Y cómo se tiene que hacer? Se tiene que resolver en la asamblea. Si vos notificás por el 2060 y decís, señores, se tomó como el orden del día tal y se decidió tal, lo cual compromete estructuralmente por el artículo tal, inciso tal, voten si quieren o no quieren. Tenés muchas posibilidades para hacer, pero el tema de renunciar porque sí, no. Por lo menos no estoy de acuerdo en esa. ¿Bien? Gracias. Carro. Sí, ¿se escucha? Perfecto. Buen día. Quería saber, en el caso para la supresión de la caldera central, Sí. ¿qué significa la mayoría expresa que dijeron hace un ratito? No, ¿Qué se necesita como mayoría? No, conformidad expresa. El artículo 2061 te habla de la conformidad expresa, que vos para salir de ese beneficio que tenés que decir acepto no tener caldera, ¿bien? Acepto no tener portero eléctrico, acepto no tener ascensor, pero vos tenés que firmar expresamente que no querés tener ese servicio. ¿Pero qué mayoría se necesita? La tuya. Vos sos la que tenés que decir yo no quiero. Sí, entiendo, pero si ese tema se pone en la convocatoria de una asamblea, ¿con qué mayoría se decide suprimir la caldera? Te voy a leer ese artículo y dice así, artículo 2061 del Código Civil y Comercial de la Nación, conformidad expresa del titular para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que expresan las meras cuestiones, funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad expresa de sus titulares. Tenés que tener vos diciendo no quiero tener este servicio. Bien, ahora, si es un mero capricho que se puede cambiar por otro, tendremos que llevarlo a la justicia y darle los fundamentos de quizás por qué. Por ejemplo, el portero eléctrico. El portero eléctrico, no quiero bajar. Ahora, si vos sos una persona que tiene dificultades motrices, está sola o lo que sea, seguramente te van a dar esa cuestión. Ahora, si es solamente por un mero capricho, habría que buscar los fundamentos para poder hacer aplicar este derecho que vos tenés, ¿no? Es un derecho que vos tenés porque te lo dice el código. Ahora, cuando a veces ese sustancial, económicamente imposible o por tema de seguridad, ¿se entiende? Todo eso es muy complejo, de que solamente por hecho no, porque yo no quiero bajar porque yo soy médico y no quiero bajar. Mi cuestión es ética y no quiero bajar. Bueno, no creo que lo lleguemos a buen puerto. Está para la cuestión de algo sustancial que te pueda perjudicar. ¿Bien? Gracias. De nada. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Sabrina. Buen día, profe. Buen día. Una consulta. Y si estamos todos en la asamblea y surge otro problema, aprovechando que estamos todos, ¿no se puede votar algo, no sé, que salió espontáneamente? Sí, podés hacerlo, pero deben estar todos los propietarios unánimemente, pero cuando hablamos de todos los propietarios, ahí ya empezamos a entrar en un tema un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque si vos estás casada, Sabrina, y tu marido no vino a la asamblea, no estaríamos todos los propietarios. O si es una cochera que está dividida en 6 partes, necesitamos a los 6 propietarios de la cochera
para que sea. Es muy difícil. ¿Se puede llegar a dar? Sí, se puede llegar a dar por lo general cuando son PHs, que muchas veces quieren hacer una obra, entonces necesitas el consentimiento de los 4 para que eso quede claro. ¿Se podría hacer? Sí, técnicamente está hecho para que se haga. Es difícil poder lograrlo. Bueno, gracias, profe. Graciela, y después vamos con Sanaída Rodríguez. Sí, buen día. Buen día. Un administrador dice que el abogado le aclaró que no necesita el conjunto de las unidades funcionales más el porcentual para decidir. A la vez no notifica a los ausentes a los 15 días, pues dice, yo paso el papel abajo de la puerta. No sería una notificación fehaciente porque no surge de la asamblea que lo haya decidido. Y que te diga los fundamentos de por qué dijo eso de hacer esa parte. Acá te dimos los fundamentos, con los artículos. Ahora, no sé cuál será el fundamento que esa persona tiene para decir eso. La ignorancia de los propietarios, evidentemente. No, está bien, pero no es que lo está repitiendo alguien que le dijo supuestamente algo. Por eso digo, en ese sentido, ya te lo explicamos acá. Después todo lo que digan de la forma, bueno, tenemos que ver a ver cuál es el fundamento. Quizás le dije, llegó una parte que se evitó o se trastocó lo que el profesional le dijo. No digo que el profesional lo haya dicho mal, no sé. A lo que vos me estás diciendo, no estamos bien. ¿Bien? O sea que la notificación bajo puerta es inexistente como notificación fehaciente. Y la notificación fehaciente es lo que es el código, la carta documento o una carta certificada. Ahora, después la asamblea podemos determinar como órgano asambleario tomar las decisiones para que las notificaciones a partir de ahora sea de esta manera. ¿Bien? Pero no sucedió. Pero no sucedió. Si es un propietario que es conflictivo, bueno, tendremos que notificarlo por carta documento y después veremos si ese costo, ese gasto particular, le irá a la unidad funcional o no, pero el propietario va a tener que hacer un gasto particular porque debe notificar de la misma manera. No, pero el conflictivo es el administrador que no notifica y que se sustenta en que no es necesario. Porque ustedes le dejan el poder al administrador para que haga lo que quiera. Por eso dije antes, tiene que ser un propietario. ¿Seguimos? Sanaída. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, mi consulta mía era la siguiente. En el caso nuestro, el edificio cuenta de 6 unidades funcionales, de las cuales 2 hay un hotel que se lleva casi el 75% en parte porcentual. Y siempre cuando hacen asamblea, por mayoría, según la administradora, dice que gana, va el hostel y va otra propietaria más y dice que ya tienen mayoría. O sea, por más que nosotros abajo seamos 3 propietarios más, ellos dicen que nuestra opinión no cuenta porque ya firmó Pereira y ya firmó la otra señora y ya tienen mayoría y todo. ¿Cómo sería en este caso? Con lo que escuchaste hoy, ¿vos qué opinás de eso? Y en la parte porcentual sí, pero en realidad seríamos 5 solamente propietarios, porque el hostel tiene 2 unidades funcionales que es del mismo propietario. Primero, tenés que saber si son del propietario o son de otra persona o son de una sociedad anónima. Segundo, se hace la decisión con doble cómputo, numérico y porcentual, artículo 2060. Ahora, sí, cuando quede grabada este video, se lo vas a poder pasar para que entiendan que no es así. Bueno, no, porque en la parte porcentual sí nos gana, pero en propietarios solamente hay, ponele que vayan 4, somos 2, el hostel, la vecina que siempre está de tu lado y nosotros que somos 2 propietarios abajo. Entonces quedamos empate y dice que por el porcentaje ganan ellos. Así por eso, se tiene que dar el doble cómputo. ¿Bien? Si querés, te venís un día, nos pedís un turno y te atendemos gratuitamente, presencial, no hay ningún tipo de problema. Seguimos con Sandra Godoy.
Sandra Godoy. No, perdón, Sandra Iridoy. Iridoy, yo. Buen día. Yo quería saber, porque en una asamblea se decidió anular las terrazas, ¿no? Y son unas terrazas espectaculares, pero el portero como que no las quiere limpiar y con la administración arreglaron que entonces todo las cierra con llave, las terrazas y los patios. Entonces a ningún lado se puede pasar. ¿Está hecho por asamblea, por modificación o Sí, aclaración? antes de que yo comprara, sí. Bueno, entonces tenemos que llamar a asamblea para que se vuelvan a utilizar las azoteas. Ah, bien. ¿Bien? Sí. Perfecto, gracias Sandra. Bien. Tenemos a Name. Name, ¿se fueron? ¿Alguno más queda para las consultas? Profe, una pregunta. Igual la compañera anterior dijo que un propietario tiene más porcentual, ¿no? Sí. Del pH, pero no miden, o sea, no todos tienen el mismo porcentual, en realidad, por más que tenga más el otro. No, el porcentual se te puede dar, por ejemplo, yo estoy en el departamento C, que es 2 ambientes, los A son de 3 ambientes, tenés otro porcentual que te da el reglamento de copropiedad. Entonces, puede ser que seas un local y que el local tenga el 20% del total del edificio, o el 10, o el 5, o el 15. Cada uno tiene un porcentual distinto según lo que tengas en el reglamento de copropiedad. Pero para votar no es lo mismo, no están todos parejos. Para votar por unidad funcional, la unidad funcional, sí. El porcentual es el que te va a cambiar, no te va a cambiar la unidad. En el caso de lo que decía recién Sanaya, es que el propietario tiene 2 unidades funcionales. Claro, son 2 votos por 2 unidades y se suman el porcentual de esas 2 unidades. Es como si yo tuviese plata y me compro 4 departamentos. Tengo 4 votos porque tengo 1 por cada unidad funcional más el porcentual. ¿Bien? Sí, entendí. Gracias. Margarita Alicia. Ahí está. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Como siempre, presentes las Torres de Mateu. Tenemos un problema. Les vamos a ganar. Ah, bueno. Esta semana tuvimos un problema tremendo. Se compró una caldera nueva, lo debes saber, se cambió el calderista y el día lunes estábamos en un meet, nos damos cuenta que el patio interno y jardín estaba inundado con agua caliente. Habían hecho un pozo, la gente de Caldera, y porque decía que por ahí ¿Cómo? Una pileta climatizada tenían. Exactamente. Sí, lo pensamos, sí. Sí, lo pensamos, lo dijimos y pensamos en el costo también, que nos iba a salir el mantenimiento. Pero el tema es el miedo que nos da, porque eso nunca pasó. Hay un caño hace que 56. Está pinchado, Margarita, es evidentemente que hay un caño que está pinchado, que es el tema de la... ¿Soy yo? Es el tema de la, ¿cómo se llama? No lo sé. Sí, sos vos. El tema de, ¿cómo se llama? De un caño que tenés pinchado, en el tema que pasa de un lugar al otro. Eso van a tener que fijarse y van a tener que ver. Obviamente que tienen ahí algo que está perdiendo efectividad, costos y demás. ¿Bien? Bueno, y ese mismo día, a la noche,
en varios departamentos, en el último placar, el que da al baño, donde pasan los caños de agua caliente y agua fría, empezó también a salir vapor, a estar caliente las paredes y gente tener pérdida. Sí. El tema es que nosotros no sabemos, sobre todo la mayoría somos mujeres, y no sabemos y no podemos meternos a la caldera. Yo ese día tenía ganas de bajar para ver incluso cómo estaba el techo de la caldera, porque eso debe ser un desastre. Margarita, primero que no se pueden meter porque son partes comunes, es peligroso, para eso está el encargado y el administrador y los profesionales que tienen que mandar. Ahora bien, por más que sean mujeres o no, no se pueden meter ahí. Así que van a tener que buscar otro método, pedirle al administrador, y en otro caso cuando vean que las expensas se les fue muy alto porque no tienen el servicio, pero para mí están empezando a explotar los caños por la presión que le están mandando con la caldera en estos días de frío. Seguramente se fueron dilatando, están oxidados por cómo venían ustedes con las calderas, no hicieron el buen mantenimiento o tendrán que hacer el cañado de vuelta. Gente, ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Alguien quiere explicar algo de lo que vimos hoy? Si alguien quiere si lo quiere explicar más o menos para ver si lo entendieron. Perdón, Diego, me quedó algo pendiente. Sí, ¿a quién nos tenemos que dirigir? Porque la administración prácticamente está céfala. Este hombre no nos contesta los mails, no nos contesta nada. Bueno, lamentablemente... Y a este hombre lo tienen como un dios. No, lamentablemente, si no te da respuesta, ya la clase que viene vamos a hablar de la 941, hay que hacer la denuncia por el acceso a la información y demás. Si querés, Margarita, te venís en la semana con turno previo y lo vemos. ¿Bien? Gente, bueno, ya estamos a punto de terminar. ¿Alguien quiere explicar algo del artículo 2060? ¿Lo entendieron todos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario y explicarlo? Perfecto, gente. Bueno, nos vemos una entonces. Consulta. Sí, decime. Una consulta. Vos dijiste al inicio que ustedes iban a estar en Martín García 464, ¿puede ser? ¿Qué día? 464 en el cuarto piso, después le vamos a pasar bien la información y por las redes sociales vamos a estar exponiendo una charla para profesionales, propietarios, administradores, alumnos y toda la comunidad consocial que quiera escuchar las opiniones que tenemos sobre todo lo que es la propiedad horizontal y toda la relación de consumo que tiene con ello. Buenísimo, listo, gracias. Es libre y gratuita, así que seguramente hay plazas de 100 personas aproximadamente, pero se va a abrir más plazas, así que seguramente hay que anotarse. Después el día no está definido todavía. ¿Cómo? ¿El día no está definido? Sí, es el día 15. Es el día 15 de octubre. Listo, gracias. Bien, listo, gracias. Los vamos, cualquier cosa, estamos abiertos. Gracias. Recuerden que las consultas presenciales son gratuitas y estamos abiertos para eso. Sí. Diego, una cosita, levanté la mano. ¿Escuchás? Por ejemplo, en el tema de la 2060, si son, el ejemplo que vos diste, 7 unidades funcionales. ¿Te quedó todo bien? Tendrían que ser, para que se cumpla la 2060, 4 unidades funcionales y el 50,01%. Perdóname porque justo estaban hablando, ¿me decías? En el ejemplo que vos diste de la 2060, ¿no? Si hay 7 unidades funcionales para cumplir esta ley, tendría que votar 4 unidades funcionales y el 50,01%. Bien, ¿alguien le puede responder eso a Mónica? El ejemplo que dio Mónica, que son 7 unidades funcionales, hay 4 que votaron que sí, y esas 4 tienen el 52%. Entonces está aprobado por de las dos formas. Muy bien, Carolina, ya tenés el examen aprobado, medio examen aprobado en el colegio del Centro de Formación 7.
Es así, Mónica. Cuando vos tenés eso, ya estaría aprobado. Y Con si el no, 52%. no, con el 50,01%. Lo dije 52 para que se entienda un poquito mejor. Está bien, está bien lo que vos decías. ¿Y qué pasaría si no llegamos al 50,01% y tenemos el 45%? Y tenemos 4 propiedades, ¿no? ¿Qué hacemos? Y ahí hay que notificar a los ausentes, esperar 15 días, hay que ver si se oponen, o sea, que si los que se oponen son mayoría, bueno, hay que reverlo, hay que decidir otra cosa. Y si no, ya está dado por aprobado. Incluso si no responden, ¿verdad? ¿Quién le responde? Sí, es correcto. Muy bien, Graciela. Bueno, gente, la verdad que nos vamos contentos porque es un tema bastante difícil de podérselos hacer entender porque vienen con un chip distinto, así que estamos contentos. Gracias a todos, los esperamos el sábado que viene a las 10:05 comenzamos y vamos a ver lo que es la ley 941, seguramente vamos a hablar de 3-4 temas, de administradores onerosos y administradores voluntarios. Y vamos a ver también el tema de cómo o de qué forma, como lo hablamos ayer en la radio con el doctor Carlos Trabulsi, de qué forma tienen derecho ustedes para hacer valer sus derechos. ¿Listo? Gracias a todos. Lo de la charla que van a dar, ¿es en Barracas? Sí. Claro, es en Plaza Lezama, el ex edificio Cruz Malta. Sí, ahí yo rendí el examen. En el mismo lugar. Hasta luego. Gracias. Gracias.